Juan Becerra Costa. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte, Arturo, Alberto. Un abrazo a todo el auditorio, a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y sí, ya hablaremos de Lili Telles, ¿no? Hijo, hijo. Bueno, muy bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, Arturo, a todos los que nos acompañan. Pues creo que te faltó un episodio, el de la niña Paulette. Claro, que estaba ahí sentada Hola. ella en la misma cama. Claro, Sí, claro. exactamente, y sin contar aquel autoatentado, sí lo recuerdo muy bien, que estaba muy cercano al asesinato de Paco Stanley, que Así es. el patrón de Lili Telles llamó a que no hubiera elecciones, y bueno, pues al final del día yo cubría policíaca justamente para el periódico La Jornada, justamente, y por los rumores acerca de que, bueno, de que no fue un atentado real, sino que tenía que ver con alguna relación personal de esta ahora senadora, pues un poco controvertido el tema. Pero bueno, ya pasó mucho tiempo sobre eso, entonces pues ni modo. Ahí cada quien que asuma las consecuencias de sus tuitazos, ¿no? Pues sí, así es, así le entramos y el que se lleva se aguanta, lo digo para mí mismo, entonces pues así son estas cosas. Alberto, muchas gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias a todos los que nos escuchan o nos miran. Y buenas tardes a Alberto y a Juan. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Alberto, comenzamos contigo. ¿Ya estás listo para esta jornada electoral? ¿Qué esperas positivo, qué negativo de este domingo electoral? Hombre, claro que estoy listo, hasta me voy a bañar para ir a la mesa en la tarde contigo. Sí, 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 vamos a estar a tener la oportunidad de platicar con todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad que estemos el domingo. Pero ¿cómo ves el domingo? ¿Qué esperas? ¿Qué supones que puede suceder? Mira, a mí me parece que lo que va a ocurrir, si se cumplen todas las expectativas, las encuestas que se han planteado, pues es una reafirmación, una de que toda esta campaña de odio, de denostación, de críticas, inclusive de sabotaje abierto en contra de la estrategia de salud para atender esta pandemia, y recientemente el episodio de este nuevo desplegado publicado por un grupo de intelectuales que ya no recuerdo cuántas cartas llevan con la misma tónica, pues no movieron o movieron muy poco el escenario electoral que había al principio de año y a mediados del año anterior. Quienes están convencidos de que el proyecto de López Obrador lleva al país a un problema mucho mayor, a una dictadura, como le llaman ellos, pues no necesitaban nada, casi nada, para reafirmar su convicción. Y quienes respaldan a el proyecto político del presidente, pues mantuvieron su misma línea de apoyo y se nota en las encuestas, no solamente las electorales, que ahora hace un rato presentabas en la entrevista con el director de Oráculos, sino también las que se hacen cotidianamente acerca de la popularidad del presidente López Obrador, que mantiene un respaldo muy amplio para estar casi a la mitad de su mandato, y a pesar de todas estas campañas de denostación y de críticas y lo que hayamos mencionado. Lo que me queda claro es que este 6 de junio pudiéramos atestiguar algunos elementos interesantes de análisis. Uno de ellos, por supuesto, que me parece importante, es la eventual desaparición del PRD, o sea, ese movimiento que fue el heredero de todas las luchas democráticas de la izquierda, de aquellos que decidieron abandonar los fierros y meterse de lleno a la transformación de política del país desde el tema electoral. Y además también pues esa confirmación eventual de que el agua y el aceite, pues de nuevo lo confirman las leyes de la química, de la física, de la alquimia y todo lo que tú quieras, pues no se mezclan y siguen siendo antinatura. Y pues el resultado va a verse ahí si se cumplen las expectativas con lo que obtengan esta alianza de PRI, PAN, PRD. Y finalmente pues me queda claro que habría que empezar a preguntarse desde ahora, inclusive no necesariamente lo que vaya a pasar, que yo espero que no le gane la tentación a algunos de generar algún clima de violencia, sino dos elementos que me parecen importantes. Uno, habrá conflicto postelectoral. Sí, sí lo habrá en algunos estados, Guerrero, tal vez, seguramente Michoacán, no sé si Chihuahua,
Y dos, pues habría que empezar a hacer la cotización, sacar la calculadora, sacar la computadora, encontrar algún software, inclusive de contabilidad, pues para saber cómo va a ser la negociación política que tendrá que hacer Morena en la Cámara de Diputados. Sí. Porque es muy posible que no alcance mayoría calificada y bueno, pues Movimiento Ciudadano va con muchas de ganar. Y desgraciadamente el Partido Verde también va a llegar con muy buena posición política, y si alguien sabe de la negociación, de la contabilidad, de las presiones, chantajes, y sabe muy bien, la tiene muy clara ese viejo bolero de vende caro tu amor, pues es el Partido Verde. Así es que pues, yo creo que más bien habría que empezar a hacer una revisión contable de las chequeras. La gente de Morena va a tener que conseguirse algunas chequeras extras y pues empezar al regateo, como si fuera cualquier tianguis de la Ciudad de México, Julio. Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema que nos plantea Alberto Nájar? ¿Irá Morena a necesitar ese tipo de arreglos, negociaciones en lo oscurito, como suele decirse, pues sobre todo con el Partido Verde, con el cual ya hay una alianza en varios lugares, sobre todo en la cuestión federal, pero también con Movimiento Ciudadano? ¿Qué te parece? Vamos a entrar en un momento en el cual la oferta política de la llamada Cuarta Transformación se va a tener que diluir un poco para ceder en arreglos y negociaciones con estos grupos como el Verde y Movimiento Ciudadano. Sin duda, Julio, me parece que así tendrá que ser, no les queda de otra, y vaya que esas aventureras, como dice Alberto, venden muy caro su amor, y además pues es un amor que me parece que no tiene lealtad ni código de ética. Pero vamos a recordar aquí una cosa: las encuestas no son una bola de cristal que puedan predecir el resultado de una elección de entrada, y que más allá de la intención de voto en la población encuestada, esta puede cambiar, y además existen otros factores, Julio, que pueden influir en el resultado de la elección, incluyendo los asuntos legales. Ahora, para que puedan consolidarse los cambios que se dieron en el periodo legislativo que culmina, sin duda, la Cuarta Transformación necesita ganar las elecciones legislativas del domingo o hacer negociaciones. Y nomás hay que recordar aquí la gran resistencia que los cambios que se llevan a cabo por parte de la 4T están encontrando todo tipo de obstáculos, ¿no? Si bien pasan en el legislativo, se publican en el Diario Oficial de la Federación, encuentran estos obstáculos en el Poder Judicial. Ahí están los jueces especializados, los dos eternos, Rodrigo de la Pesa y Gómez Fierro, que ahí andan dando suspensiones contra las reformas a la ley de hidrocarburos, a la de la industria eléctrica, al padrón de usuarios de telefonía celular, y que con ello, en un hecho que es de llamar la atención, pues dan paros hasta quienes no lo solicitan, ¿no? Ahí está, a todas las empresas que tengan contratos con ahí van los amparos. Y esto será pues de acuerdo a competencias con los órganos autónomos en general. ¿A dónde voy con esto, Julio? A que como en el legislativo hay mayoría de Morena, los cambios y las reformas se encuentran en el Poder Judicial, en órganos autónomos, una especie de línea de resistencia. Y si durante la siguiente legislatura Morena no cuenta con mayoría, pues va a ser difícil, muy difícil, complicadísimo que se lleven a cabo los cambios sustanciales que buscan dejar blindadas las acciones y las políticas emprendidas y por emprender de la actual administración. Ahora, no es probable que Morena por sí mismo tenga pues, las 2/3 partes de los curules, pero hablando de ejercicios de encuestas, pues los estudios de opinión coinciden en que se va a mantener como la principal fuerza política del país. Sí, va a ganar más diputados que ningún otro partido. Y fíjate que ayer tuve la oportunidad, junto con Azul Alzaga, de entrevistar en Capital 21 a Francisco Abundis de Parametría. Charlamos con él y nos dio a conocer los más recientes estudios que ha hecho Parametría. Nos dijo que podrían ser, de acuerdo a ellos, entre 270 y 310, 320 tal vez, pero no los 331 curules que se requieren para que Morena tenga mayoría absoluta, ¿no? Y esto, por supuesto, que contando con los diputados de partidos políticos aliados.
Entonces ya veremos después de la elección con qué negociaciones, regresando a lo que me preguntabas al principio, se van a llevar a cabo con otros partidos para conseguir más legisladores, ¿no? Por eso está el llamado de la oposición a votar por quien sea, menos por Morena y por sus aliados, y por eso el contubernio promiscuo entre el PAN, el PRI y el PRD, a quienes pues une nada más la voracidad de mantenerse en el poder para seguir haciendo lo que han hecho durante décadas, que es utilizar, posicionarse políticas como negocio y con él pues hacerse ricos todos ellos a costa de los que menos tienen. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿qué esperas de la próxima elección? ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué crees que pueda suceder? Bueno, Julio, yo creo que llegamos al final de unas campañas en las que el conjunto de las fuerzas políticas se esforzaron mucho por no ofrecernos propuestas, salvo algunas candidaturas, sobre todo jóvenes, especialmente jóvenes, que sí hicieron esfuerzos por articular una batería mínima de propuestas legislativas o de gobierno. Creo que lo que vimos de un lado y otro fue la dicotomía o la contienda binaria formulada por la oposición como nuestro gran dilema entre democracia y dictadura. Y es curioso que enarbolen curioso pero entendible, viniendo de ellos, enarbolen esta fórmula porque no tienen más que ofrecer. O sea, como tú decías hace un momento, no han hecho ni siquiera un mínimo examen, una mínima autocrítica del país que heredaron, y su única oferta es impedir que otra propuesta de gobierno, la de Andrés Manuel López Obrador, se desarrolle y ahí viene ya la cantidad de epítetos, de adjetivos, de publicaciones que promueven en el extranjero, porque resulta que a sus publicaciones aquí ya nadie les cree, entonces necesitan una voz de fuera que tenga cierta credibilidad, y entonces llega la publicación de fuera, aquí la retoman sus voceros, pero pues también los voceros ya carecen de credibilidad o de representación política. No salen los dirigentes de los partidos, por ejemplo, no ve uno al frente del debate a Lito con su mansión millonaria, o a Marco Cortés con los moches detrás, o a Chucho Zambrano que representa al grupo que convirtió al PRD en el cabús de la derecha. No salen ellos, sino echan a andar a otros personajes que creen que tienen credibilidad o jalón, y válgame Dios, echan a andar a Diego Fernández de Ceballos y a Ricardo Anaya. Bueno, pues ahí está el tamaño de la oposición, y en ese sentido podemos anticipar que esta del 21 pues es una estación de paso de la contienda que va a seguir rumbo al 2024. Es decir, yo creo que resulte como resulte la composición del Congreso, lo que vamos a ver en los siguientes meses y años es un esfuerzo opositor por profundizar la polarización en el país, que no es una polarización que podamos achacar únicamente al presidente, así como la calidad de nuestra democracia en conjunto. O sea, se habla mucho de la calidad de nuestra democracia, si es frágil, si no, si tenemos todavía un sistema muy imperfecto. Bueno, eso no depende de un solo actor, depende de todos los actores. Y por desgracia para nosotros, una buena parte de los actores, y aquí hablo de personajes o de porciones en los dos bloques, una buena parte de esta clase política está definitivamente podrida. Dice el presidente, es que lo nuevo no acaba de nacer. Tal vez yo no alcanzo a ver eso nuevo que se dibuja, o no lo vemos con toda claridad. Pero por desgracia, y dado este escenario, en buena medida, y dado los números que conocemos hasta ahora, la viabilidad del proyecto del presidente López Obrador va a depender de aliados tan impresentables como el partido de las cuatro mentiras, ¿no? Bien, Arturo, gracias. Alberto,
Alberto Nájar, de las elecciones estatales, ¿cuál te parece que contiene ingredientes que pueden trascender de lo estatal a lo nacional? Hablo concretamente, por ejemplo, de Nuevo León, hablo de Guerrero y hablo de Sonora. Un poquito te planteo, en Nuevo León, ¿qué puede significar para nivel nacional si es que se da el triunfo de un personaje de farándula, que sería la continuidad, pero en versión juvenil y tiktokera, del Bronco finalmente, o sea, la misma frivolidad y la misma irresponsabilidad políticas? Guerrero, donde si gana Evelyn Salgado, será la continuidad de un proyecto en el familiar en el cual se logró imponer a la hija de quien iba a ser el candidato original. Y por ejemplo en Sonora, donde el pleito parece ser entre los grupos tradicionales de poder económico que han controlado Sonora y una alternativa como es Alfonso Durazo, en el contexto del crimen organizado que domina la política y la actividad social en toda esa región. ¿Cuáles de estas elecciones u otra estatal te parece que puede tener trascendencia nacional por sus lecciones, por lo que nos muestre? Yo creo que Nuevo León puede tener una trascendencia importante, porque ahí, como hemos comentado en este espacio, Julio, pues se asienta uno de los grupos empresariales que es más de los más férreos opositores al proyecto político de la 4T. Tiene una historia también de participación política larga en contra de gobiernos que no les son favorables. Y también, por supuesto, la posibilidad de que llegue un candidato de esta naturaleza, como ya lo definí la semana pasada, creo, pues simple y sencillamente nos da idea de por dónde se alinearían las cosas en ese que es el segundo estado con el mayor aporte económico, según entiendo, a la economía nacional. Y tendría también alguna repercusión a nivel fuera de las fronteras con Nuevo León por la investigación que se realiza en contra de la familia de Samuel García, y también por la misma pesquisa que hay en contra del candidato. Ya se ha aventurado la posibilidad de que la investigación avance y de que eventualmente pudiera haber alguna determinación en el corto plazo, y eso podría llevar en algún momento a o que se anule la elección o a que se recurra a alguna medida distinta, y esa medida pudiera hacer que el candidato o el gobernador que asuma la posición, no sé hasta dónde llegue el tema de controversia legal, no sea finalmente Samuel García. Y además, por supuesto, porque tiene dos componentes del círculo cercano del presidente López Obrador. Una, que el López Obrador, el presidente de la República, pues parecía tener un interés particular en ganar la gubernatura en ese estado que tiene una clase empresarial y política muy en contra de él, y parece que no lo va a conseguir. Y dos, pues porque también va a quedar muy claro que la necedad del dirigente del partido Morena, el partido en el gobierno, pues llevó a este estrepitoso fracaso de una candidata que las tenía todas de ganar, según las encuestas al principio de la contienda, y que se fue hasta el último lugar, como decían en la entrevista con el director de Oráculos. O sea, de ese tamaño es la caída que tiene la candidata, pero también de ese tamaño puede ser la caída que sufra Mario Delgado en esta selección de los candidatos o empecinamiento, y que le puede costar muy caro en términos no solamente de una o dos gubernaturas, sino también en términos del desgaste innecesario al cual llevó al presidente de la República y también al partido en el poder. Fue tiempo político invertido que se pudo haber utilizado en otras cosas, y que, bueno, pues al final del día, pues no sé hasta dónde vaya a derivar en una profundización de la guerra tribal que hay dentro de Morena. Y también, de una u otra forma, pues no creo que le favorezca mucho al padrino político de Mario Delgado, al ya de por sí lastimado en términos políticos, claro, Marcelo Ebrard Casaubon. Entonces yo por eso creo que estos elementos harían que, al menos en la parte política y también de la vida ya administrativa en términos de gobierno, va a tener más trascendencia la elección de Nuevo León, Julio. Gracias, Alberto.
Juan Becerra Costa, pasando las elecciones, ¿crees que se multipliquen las exigencias de militantes de Morena contra su actual dirigente formal, Mario Delgado? Por una parte te pregunto eso, y por otra, que nos ayudes, que nos des tu opinión de cómo crees que fue este proceso interno de postulación de candidaturas en Morena, si es que fue adecuado o inadecuado en términos de rédito político inmediato y también en cuestión de principios y propuestas políticas. ¿Qué opinas, Juan? Están ligadísimas estas dos preguntas, Julio. La militancia del partido, los simpatizantes de Morena, pues seguramente a través del descontento que evidentemente tienen muchos debido a elecciones de cuadros políticos como candidatos, pues tendrán que llamar a su partido, a su dirigente, pues no solo a rendir cuentas, a explicar el porqué del empecinamiento de postular a ciertas personas que en nada, no es que poco, en nada representan al partido de la Cuarta Transformación por el cual se votó en 2018, esperando un cambio, y vemos con Delgado, ¿no? Cómo este cambio no se da. O sea, parece que está operando de manera muy similar a como operaban a través del dedazo en el Partido Revolucionario Institucional hace unas décadas al momento de elegir quiénes van a ser sus candidatos, y esto con lo que se excusan, con lo que llaman una, ¿cómo le dicen? Pragmatismo político, ¿no? Y a través de él nos hacen el llamado de votar masivamente por Morena. Ojo, aquí no somos iguales, es la cantaleta, pues están portando exactamente igual que lo que dicen repudiar. El voto masivo por Morena nos llevó, como dije hace algunas semanas aquí, a Lili Téllez al Senado, ¿no? Es justamente ese llamado al voto masivo a través de cuadros que pueden resultar ser impresentables. Un voto masivo sería de lo más válido y recomendable si existiera congruencia, coherencia entre los candidatos y los valores del partido. ¿A qué llevan estas alianzas pragmáticas políticas con cuadros que no representan a la 4T? Pues principalmente a no perder lugares o a ganar lugares, a ganar municipios, a ganar curules, a ganar gubernaturas. Yo me pregunto, y lo veremos después de la elección, ¿resultará, Julio? ¿Tú crees que estas personas lleguen a ocupar el puesto por el cual están compitiendo en un eufemismo del chapulinazo? Pues yo lo dudo en muchísimos lugares, y el costo, me preguntabas, a corto y a largo plazo, pues va a ser caro en ambos, porque ni van a llegar a donde tenían que llegar, porque no es lo mismo que lo que sucedía con la población cuando el PRI ponía dedazos, y sobre todo con una militancia de Morena que está mucho más politizada, que está mucho más informada, que está mucho más comprometida. Así en lo general, yo así los veo y dicen, no, pues este cuate no me representa. No van a votar, por supuesto, por el PRI, por el PAN, por el PRD y esta otra alianza promiscua que existe en contraparte, pero pues nos están dejando sin opciones, y entonces estamos regresando a panoramas en los que pues no hay por quién votar, en casos muy particulares con estos cuadros que se empecinaron en poner en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Guerrero, en fin, Julio. Gracias, Juan. Arturo Cano, el presidente de la República, como operador político, como presidente del PRD, presidente de Morena y en general, pues es un hombre reconocido por su sagacidad y su capacidad de impulsar proyectos electorales y de ser a veces muy tosco en cuanto a mantener una línea por encima de lo que el pragmatismo pueda sugerir. Pero en una ocasión como la que puede suceder este domingo, en la cual no tenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y necesite alianzas con el Verde y con Movimiento Ciudadano, que ha tenido una serie de críticas muy duras contra López Obrador por parte de Dante Delgado,
te pregunto, ¿qué crees que debe hacer el gobierno del presidente López Obrador en lo práctico para darse un refresco, una nueva postura, algo que lo relance en este segundo trienio? Cambios en el gabinete, una postura más conciliadora con la oposición. ¿Qué cosas crees que debe hacer el presidente para esta nueva etapa política, Arturo Cano? Pues yo creo que partiendo de cómo quede configurado el nuevo mapa legislativo, una de las primeras tareas de la presidencia será negociar sus propuestas, negociar sus planteamientos, los proyectos de ley o reformas que sean de su interés, como no ha ocurrido en esta legislatura que está por concluir. Los mismos legisladores morenistas, esto no es ningún secreto, pues se quejaban en lo corto, y a veces hubo hasta algunos episodios en los que la queja fue abierta, de que los llamaban a votar sin haberles informado, que no los dejaban hacer su trabajo, que era el trabajo de legisladores. Entonces, creo que dentro de todo las maldades que va a incluir la nueva composición del Congreso, una ventaja puede ser que pues habrá que hacer el ejercicio de la política en un espacio que además es natural para hacerlo, que es el Congreso. Yo creo que el presidente efectivamente tiene un gran olfato y un gran colmillo electoral, lo demostró desde que fue presidente del PRD, pero también que en esta etapa, ocupado como presidente de la República, pues no dedicó ni todo el tiempo ni todos los esfuerzos a mirar lo que ocurría dentro de su partido, y muchas de las decisiones fueron operadas tal como a Mario Delgado le alcanzó a interpretar. Este crecimiento que vemos del Partido Verde, al que se refería a Pérez Escamilla hace un rato contigo, uh-huh. Me parece que tiene una explicación muy simple, que es las candidaturas muy importantes que en varias regiones Morena le cedió al Partido Verde. O sea, fue una construcción desde la presidencia nacional de Morena. Uh-huh. No es que de repente el Verde haya hecho un acto de contrición y ahora los votantes obradoristas crean que el Verde ya representa una cosa distinta de la que significó durante los gobiernos del PAN o del PRI, ¿no? Uh-huh. Pues es que hay una operación muy desaseada incluso para favorecer a personajes que ya lo veremos cuando se integre en la Cámara de Diputados, pero personajes que van a dar pena ajena ahí del fulanito de Puebla que hicieron candidato a diputado federal solo porque era tío del dirigente del Partido Verde en el estado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, y así pues hay un montón. Sí, pero me parece que podría venir una recomposición interesante y la necesidad del presidente López Obrador o del gobierno de jugar más a la política en los patios del Congreso, que no son patios donde él se sienta muy cómodo. Uh-huh, uh-huh. Si nos atenemos a su historia política, ¿no? Sí, Arturo, gracias. Alberto Nájar, pues tengo que ser muy simple y muy sencillo en esto. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? O como luego dicen en el sureste, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner. ¿Cómo ves? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Los índices económicos, pues ahí están más o menos estables. La violencia política desatada, no en términos mayores de los que se han vivido en otros procesos, pero ¿cómo ves tú este tema, sobre todo a la luz de esa retórica catastrofista, tremendista de los opositores a López Obrador, que hablan pues de un caos, de un abismo, de una situación terrible en la que está viviendo México? Pues yo creo que ni bien ni mal, sino todo lo contrario, mi querido Julio. Claro. Al estilo echeverrista. Al estilo echeverrista, exactamente. Mira, es un poco complicado tener una determinación así, digamos,
general, porque hay algunos aspectos en los cuales evidentemente que no vamos bien, y es la inseguridad. La inseguridad en el país no ha logrado controlarse. Hay regiones donde siguen los carteles de la delincuencia organizada, que no solamente son de narcotráfico, sino también grupos vinculados con el robo de combustible, grupos también vinculados con la protección a megaproyectos, en fin. Entonces, en ese aspecto, pues no hay buenas cuentas. Y no tiene que ver con lo que se ha planteado, al menos lo creo yo, con estas frases que se han repetido en las últimas semanas para tratar de crear la narrativa de que estas elecciones van a ser un caos, en el sentido de que algunos dicen que son las elecciones más violentas de la historia del país. Pues los puros números dicen otra cosa, y me refiero a la encuesta que realiza la consultora de Telect, que es a la que suelen mencionar a los analistas y la mayoría de los medios de comunicación, porque es de las poquitas que hacen un análisis integral de la violencia en política contra políticos. Y bueno, Telect dice, por ejemplo, que en 2018 fueron asesinados 152 políticos y que hubo 774 agresiones contra políticos, candidatos, particularmente entre amenazas, ataques, atentados y algunos heridos. Esto fue lo que ocurrió en 2018. Y en lo que va de esta campaña hay un saldo, al menos hasta hace 2-3 días, de 88 políticos asesinados y 565 ataques, agresiones en contra de estos mismos políticos. Es decir, no es cierto que estas sean las elecciones más violentas de la historia. Entonces, pues, y yo me refiero a los datos que les gusta mucho citar, a quienes mucho hablan de eso. Entonces, nada más por ese elemento, pues también creo que es importante tomarlo con un poco de mesura al momento de hacer un análisis de cómo se encuentra el país. Porque en materia económica, por ejemplo, pues la recuperación sigue lenta, claro. A pesar del optimismo que dice el presidente López Obrador, desgraciadamente vamos a llegar a los mismos números que teníamos en 2019. Y claro, y eso también, el análisis depende de cómo veas el vaso, medio lleno o medio vacío, porque tenemos la pandemia que se atravesó ahí, por ejemplo, ¿no? Y tenemos también el otro tema que tiene que ver con asuntos de la vida cotidiana, como los feminicidios, con el tema de las medicinas, el tema de la salud, donde parece que hay buenas noticias, aunque la pandemia no cesa. Y también, por supuesto, este tema de la relación del gobierno federal con otros gobiernos estatales, donde todo parece indicar que no ha habido, hubo una especie de tregua, pero yo no sé hasta qué punto podamos llegar a tener un resurgimiento del distanciamiento una vez que pasen las elecciones. En términos generales, a mí me parece que, bueno, las expectativas eran muy malas antes al inicio de la pandemia. Hasta ahora, pues no son todas lo positivas que se presume en el gobierno federal, pero tampoco es que tengamos esa catástrofe que tanto se ha anunciado. Y al final, ya con esto cierro, pues también es evidente que no estamos en esos preámbulos del autoritarismo, de la dictadura, que tanto les gusta decir a algunos analistas y medios de comunicación. Y yo nada más recuerdo que algunos de los promotores de esta narrativa pues supieron muy bien lo que era vivir en gobiernos del PRI. A algunos inclusive les tocó el 68, a otros les tocó la Guerra Sucia en los 70s, de los 80s, a la misma historia con Carlos Salinas. Esos sí eran gobiernos duros y autoritarios, no lo que ahora tenemos, Julio. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, el presidente de la República dijo hoy en la mañanera, en referencia pues a Estados Unidos y el planteamiento que ha hecho el presidente López Obrador de que no haya más recursos económicos para mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dijo que antes había en México un periodismo totalmente sometido, los intelectuales bien maiciados, todos. Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos. O sea, que la Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Te pregunto, Juan, ¿crees que
el presidente de México está entrando a una creciente confrontación con Estados Unidos y que eso puede implicar el seguir ayudando o impulsando a grupos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y esto en el marco de la próxima visita de Kamala Harris, que, como hemos dicho, tuvo como avanzada inusual, inexplicable, al subdirector de la CIA. ¿Qué opinas sobre esto, Juan? Pues mira, desproporcionados los llamamientos del presidente, los señalamientos, más allá de que con la prensa, con este asunto de que andan soltando dinero la embajada de los Estados Unidos, y si nos podría acarrear mayores problemas, pues no creo que nos pueda acarrear mayores problemas, yo creo que nos los puede ahorrar, estimado Julio, querido Julio, porque eso es algo que no habíamos visto, sigue siendo como decía aquel libro de Davidoff, El oso y el puercoespín, en referencia a la relación México-Estados Unidos. Sin duda, Estados Unidos sigue siendo un oso, y nosotros seguimos siendo un puercoespín, pero a diferencia de lo que sucedía antes en la relación bilateral, que es bien complicada, me parece que ahora nosotros como puercoespín sí estamos mostrando más nuestras espinas y diciéndole al oso, ojo, que te puedes llevar un espinazo en la mano y te va a lastimar. Es decir, el patio trasero de los Estados Unidos, como decía Adolfo Aguilar Cícer, a mí me parece que desde un inicio se malentendió cuál fue su comentario aquí. ¿Por qué? Pues cuando los estadounidenses te invitan a su casa a comer un asado, ¿a dónde te invitan, Julio? A su patio trasero. Pues al patio trasero. ¿Entiendes? O sea, sí. Y dijo que nos consideraban su patio trasero, no que lo fuéramos. Ahora, con estos señalamientos del presidente, me parece que les está diciendo a los estadounidenses, no somos tu patio trasero en donde vas a invitar a tus vecinos, por más bonito que lo quieras tener, a comer un barbecue. Y me parece de lo más importante, pues hacer el extrañamiento, la reclamación a un gobierno que está apoyando a organizaciones políticas que se disfrazan de organizaciones sin fines de lucro, como es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y esta otra que se está quedando sin signos vitales, por ejemplo, ¿no? Y ya veremos qué sucede con la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, pero pues ahí está claro pues punto y aparte entre lo que sucedía con esos gobiernos que en efecto se la pasaban dando maíz a un grupo de periodistas, no a todos, por supuesto, bajo el criterio de que perro con hueso ni ladra ni muerde, como decía Porfirio Díaz. ¿O cuál era el presidente que decía, no les pago para que me peguen? Ese era López Portillo. Ese era José López Portillo. Ese era don José López Portillo. Recordemos el Chayo. Ese pollo o ese gallo quiere maíz. Ese era Porfirio Díaz, cuando alguien andaba gritando mucho y moviéndose, decía, ese pollo quiere su maíz. O sea, finalmente. Sí, perdón, adelante. Pero recordemos de dónde viene el Chayo, no sé si lo hemos platicado aquí. Chayito era un asistente en Los Pinos, que era la encargada de meter en sobres el dinero que se le daba a los periodistas, y cuando iban a recogerlo, pues le decían, oye, ¿cómo te fue con Chayo? Y dependiendo del grosor del sobre, era la influencia que tenía el periodista a través de sus lectores, ¿no? Entonces ya no solo era el dinero que recibían y lo que se podían comprar con él, sino el reconocimiento a través de la cantidad del soborno sobre su influencia en los medios públicos, ¿no? Y digo, en los medios públicos, en los medios impresos y en los medios de televisión, no, porque en los medios públicos no había de eso. Oye, Julio, y bueno, pues yo creo que el Chayo sigue existiendo. O sea, el presidente dijo, ahí les daban maíz y eso es muy contento, se les acabó el maíz. A mí me parece que sigue habiendo maíz y sigue habiendo Chayo y lo sigue habiendo mucho. La diferencia es que ahora no se despacha desde Palacio Nacional, no se despacha desde el gobierno, sino se despacha desde grupos empresariales que han visto terriblemente afectados sus intereses con nuevas políticas que se han implementado, o también de grupos de comunicación que han dejado de recibir esos contratos millonarios por publicidad o por lo que quieras por parte del gobierno y que quieren volverlo a tener, y entonces pues andan repartiendo, y ya vimos ahora, pues me parece que hasta en medios internacionales. Por ejemplo, está el caso de The Economist, que si quieres más adelante hablamos de él, pero no olvidemos que hace
todos los años, desde la época de Salinas, cumbres aquí en México, de México Summit le llaman, pues que son auspiciadas por estos grupos empresariales, y ahí están Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cada año convocado a ellos, pero no vemos que llamen a grupos de indigenistas o a universidades públicas. Pero si quieres ya más adelante le metemos al tema de The Economist. Órale. Y un poquito el de Le Monde. Sí, gracias, Juan. Arturo Cano, te pido que nos des tu opinión acerca de este escenario hipotético, porque falta que el domingo veamos los resultados, pero conforme a las tendencias de encuestas de opinión, se dice que Morena conseguirá una mayoría relativa en la Cámara de Diputados. Y se especula, lo hemos hecho en este programa, si Morena tendrá que negociar con el Verde y con Movimiento Ciudadano para finalmente tener mayoría calificada. Si se diera este escenario, Arturo, pues sería una derrota redonda y contundente para los grupos empresariales y partidistas PRI, PAN, PRD, que han tratado de formar un dique, un freno, dicen ellos, a las políticas de López Obrador. Pero la pregunta es, si esto se diera, que es una hipótesis, digamos que relativamente viable, ¿qué va a pasar con estos grupos? ¿Qué piensas que va a pasar con Claudio X González, con Aguilar Camín, con Krause, con Denise Dresser, con todos estos opinantes tradicionales, con Frena de Gilberto Lozano? ¿Van a aceptar su derrota política o van a seguir tejiendo la supuesta revancha, sobre todo en cuanto a buscar la consulta para la revocación del mandato y seguir picando piedra contra López Obrador? Yo creo que sería muy probable que el señor X y el señor de Frena se radicalizaran. Es decir, que se convirtieran en la punta de lanza de una nueva campaña rumbo a 2024, documentando una y otra vez cómo López Obrador nos está llevando a la dictadura y nos está llevando a hacer Venezuela, etcétera, etcétera. Alguna vez ya lo dije en esta mesa, que a cierta franja de la oposición mexicana le preocupa tanto que el país se convierta en Venezuela, que ellos se nacionalizaron primero. Eso ocurrió cuando el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, que quedaron al frente de la oposición los medios de comunicación y algunos grupos de la sociedad civil, para conducirla a la derrota, ¿no? Una vez que perdieron, que incluso algunos de sus dirigentes que fueron partícipes en intentonas de golpe, etcétera, tuvieron que salir del país, la oposición venezolana fue retomada por los políticos profesionales, por los cuadros de las fuerzas tradicionales y clásicas. Yo creo que en el PRI y el PAN, o lo que quede de ellos después de esto, si se configura ese escenario de la derrota de su apuesta fundamental, que era no permitir que Morena tuviese y sus aliados tuviesen la mayoría del Congreso, pues creo que es posible que se observe un pleito entre estos grupos, que se separen, que algunos de ellos se radicalicen, que se acusen de traidores, como ya acusaron de traidor durante toda esta campaña a Movimiento Ciudadano, ¿no? Al que no han dejado de señalar como simplemente un instrumento del obradorismo. En estos días incluso han apretado esa acusación, nada más basta asomarse a echarle una mirita de las redes sociales para decir, siempre han sido traidores los del MC, nunca han estado con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces ese discurso puede complicarse. La buena noticia, si se configurase ese escenario al que te refieres, Julio, sería que habría 3 fuerzas minoritarias que no lograrían el registro ni llevar diputados a la Cámara. Es decir, las redes sociales progresistas del Bester Gordillo, a la que pues, no le van a alcanzar las autodefensas electorales que acaban de armar este grupo de hombres rapados como skinheads de Petatux, que se le ocurrieron a este dirigente Pablo de Antuñano, que anteriormente fue operador de Ricardo Monreal, Fuerza Social por México, partido también muy ligado al senador Monreal, y el
el partido de los pastores evangélicos, que no tuvieron ningún empacho en hacer candidato a gobernador a un hombre de la probidad moral, de la riqueza espiritual y la generosidad sin límites, llamado Jorge Hangron. Así es, Arturo, todo un santo varón. Un santo varón llevado a los altares de la candidatura por los pastores evangélicos del PES. Así es, santo patrono protector de los casinos y las apuestas deportivas. Vaya. Así es. Alberto Nájar, el discurso de muchos de los opinantes o pensadores de el grupo que está contra el presidente López Obrador ha sido demasiado ácido, demasiado duro, demasiado rijoso, con frecuencia grosero. Hay algunas expresiones, pienso sobre todo en algunos articulistas del Financiero, que son verdaderamente soeces respecto a la persona del presidente López Obrador. Ya no digo la crítica política, que claro que es válida, pero con mucha frecuencia en términos de una extrema descalificación. ¿Crees que en estos momentos el grupo de la corriente que apoya a López Obrador y la corriente que está en su contra tienen buenos pensadores, buenos intelectuales, buenos generadores de opinión pública, o también en eso estamos en un notable déficit? Pues mira, yo creo que del lado de los opositores están los de siempre, ¿no? No he visto a alguien que se haya sumado sí, no, son básicamente los mismos, los que vienen desde con Salinas de Gortari, otros que en el camino se fueron sumando, pero no en este periodo. Hay algunos que pues sorprenden, ¿no? Como el caso, bueno, sorprende entre comillas, como Roger Bartra, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ellos están en sus propios espacios, viven en su propia realidad, como si realmente viviéramos todavía, este país estuviera gobernado por Enrique Peña Nieto o por Felipe Calderón, con esa forma tan, pues muy de ellos, de dictar sentencias y de tratar de influir y definir sobre todo el pensamiento político de este país. Y del lado de la 4T, pues hay algunos que destacan, el caso de Gibran, que yo sigo pensando que es un joven muy, muy talentoso. Digo, de pronto lo meten en algunas grillas, pero bueno, pues ahí está, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas otras voces que han salido también pues, bien librados, pero lo que sí reconozco es que no hay alguno que pueda tener la imparcialidad suficiente como para mirar bien claro qué es lo que está pasando en el país y al cual pueda ser atendida, digamos, sin que de un lado y de otro pudiera decir, ok, pues tiene razón, vamos a reflexionarlo. Ha habido algunos intentos, veo por ejemplo a Jorge Cepeda Patterson, por ejemplo, algunos de sus artículos que me parecen bastante atinados, críticos, con elementos, pero pues no con el peso suficiente, desgraciadamente, como pudieron haber llegado a tener otros, ¿no? Entonces, pues sí, hay en ese lado una carencia de grandes figurones, lo cual no me parece necesariamente malo, porque al mismo tiempo ha habido un surgimiento importante de voces que habían estado allí. Este mismo espacio, Julio, es uno de ellos, tu programa en el cual ahora participamos, el que yo conduzco con Ernesto Ledesma, por supuesto, Canal 14 también, Canal 21, con Juan Becerra, en fin, voces que están allí y que justo están aportando elementos que antes no se tomaron en cuenta, que siempre lo han hecho, lo hemos hecho, pero que ahora tienen la oportunidad de tener una vitrina más importante, no necesariamente por la ausencia de esos antones de la intelectualidad, sino porque existe evidentemente una forma de ver las cosas de muchísimas personas que no había estado tan presente y por supuesto tan activa, no solamente en redes, sino en la decisión de participar y de escuchar y de apoyar a estos espacios. Pero sí, al final del día no veo a alguien así que digamos sea como un contrapeso importante a ese
que de una u otra forma marca la agenda política de este país, también, ni modo, la agenda social y en muchos aspectos la agenda empresarial, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Ese personaje opaca muchísimo a todo lo demás, porque de una u otra forma la forma de entender, de ejercer el periodismo también, y también de la mirada crítica y el análisis que se hace, ha girado necesariamente alrededor de la conferencia de prensa matutina. Yo veo muy pocos elementos de opinión y de análisis que aborden otros elementos. Más allá de los que he mencionado, no veo otros espacios donde se haga un análisis distinto a lo que el presidente dice, por ejemplo. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, pues tú tocaste el tema de The Economist y de Le Monde. ¿Cómo ves esos artículos publicados ahí? A mí en lo personal me llama mucho la atención, diría yo, la ligereza analítica de algunos de los firmantes de estos textos, que a mí me parece que no van a la profundidad real de lo que pasa en un México tan complejo y tan difícil de entender como puede ser para un extranjero, por más inteligencia y oficio periodístico que pueda tener. En fin, pero ¿qué es lo que opinas? ¿Cómo ves estos textos y pues esa presencia y acaso influencia internacional de estos medios respecto a lo que pasa en México, Juan Becerra Costa? No, pues ¿cuál investigación? ¿No? ¿Cuál análisis? Aquí generoso. Lo que hay es un refrito de tweets de opositores. Ajá. O de señalamientos, de acusaciones, pero sin nada de sustento. Nada más para acabar con el tema de los intelectuales, sí. Pues yo, como soy muy melancólico, Julio, me pongo a pensar y me pongo a recordar quiénes eran nuestros intelectuales, pues hace no tanto, ¿no? Elena Garro, Fernando Benítez, Pitamor, Rosario Castellanos, Ibargüengoitia, Octavio Paz, y bueno, hoy dicen serlo, ya vieron quiénes, ¿no? Los eternamente abajo firmantes, por lo menos los que sí les pidieron autorización a meter su nombre en el desplegado, porque ya vimos que ¿sí? Ahí como que falsificaron el nombre de algunas personas. Pero bueno, regresando a lo de The Economist, ¿qué te parece si vamos a hacer un poquito de historia rápidamente? Es importante porque es una publicación que tiene muchísimos años, fue fundada en la década de los 40 del siglo antepasado, en 1843 me parece, y con una definición que decía que era una publicación política, general y literaria, o algo así, pero que su contenido era la información económica y que estaba basado en el rigor, en los hechos, y que estaba dirigida a hombres de negocios, y que propagaba entonces, pues, la buena nueva del libre comercio. Y decía, o sea, la limitación de las interferencias del gobierno, el internacionalismo. O sea, estamos hablando de que algo a lo que hoy podríamos llamar colonialismo. Es una publicación que desde el siglo XIX Marx ya consideraba como el órgano europeo de la aristocracia financiera. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son sus orígenes, no es de extrañarse que The Economist, pues, es un medio que sin duda intenta crear esa sensación de que con solo unas horitas de su lectura, pues uno ya está enterado perfectamente de lo que sucede en el mundo, ¿no? Me parece que esa es su intención en la redacción y la percepción que puede generar en algunos de sus lectores. Y ya si la leemos y encontramos en sus páginas algo relacionado, digamos, con Chipre, y no somos especialistas en Chipre, podríamos tener esa noción de que sabemos de Chipre gracias a The Economist y cómo está el asunto allá. Pero no más basta leer sobre un país del que sí estamos más o menos enterados para darnos cuenta del enorme sesgo que puede tener esta publicación. Y como ejemplo claro, ahí está la publicación, a poco más de una semana de la jornada electoral, en la que afirma que el presidente tiene un claro desprecio por las reglas, que las próximas elecciones son una gran oportunidad para que los votantes frenen al presidente, rechazando a su partido, a Morena, y en la que llaman en su portada Andrés Manuel López Obrador como el falso Mesías, y repite palabras más, palabras menos, pues el discurso de que el presidente es un peligro para México, ¿no? Y que divide a los mexicanos en dos grupos, el pueblo, que son los que están con él, y la élite, los que son sus detractores. Y bueno, me parece que estamos familiarizados ya con lo que publicó The Economist, por lo que ya no lo voy a repetir, pero de entrada me resulta triste
no ver cómo una publicación tan añeja, con tantos lectores en todo el mundo, pues no cumple con algo que tendría que generar un sentido de ética y de responsabilidad mucho mayor que el que deja ver en sus páginas, ¿no? Cae en la infodemia, cae en la desinformación. La publicación de un artículo que carece de las mínimas reglas de investigación no sustenta sus afirmaciones ni señalamientos, que se convierten hasta en insultos, y quien la escribió, pues fatal, ¿no, Julio? Pero peor, quien la dejó pasar, quien autorizó su publicación. O sea, ¿qué es? Es un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pagado, un publireportaje de ese grupo de empresarios cuyos negocios a costa del erario están quedando sin signos vitales, como la organización esta. ¿Y por qué eso parece? ¿Y por qué lo digo? Ya para acabar rápidamente, porque aquí sí hay tantita investigación, poquita nomás. Desde hace ya buen rato, The Economist lleva a cabo cumbres anuales en México. ¿Quién las patrocina? Empresas y organizaciones como Braskem Idesa, como Monex, como FEMSA, el Consejo Coordinador Empresarial. Sí. Y en estos encuentros, que iniciaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que como ya decía hace ratito, se llaman México Summit, pues ahí se han dado cita presidentes, expresidentes, secretarios de Estado, gobernadores, dirigentes de asociaciones civiles, como cuáles, pues como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Cómo Vamos y Mexicanos Primero. Pero eso sí, a las cumbres no han invitado ni a estudiantes ni a profesores de universidades públicas y ni a nadie que no forme parte de ese grupo que representa a los siempre abajo firmantes. Es porque les importaba la portada, no el contenido del artículo, ¿no crees, Juan? O sea, necesitaban una portada que les permitía decir qué vergüenza la manera como nos ven en el mundo. Sí. ¿No? Lo cual así también es, resulta, el contenido dijeron, pues ahí metan paja. Chapcano, ¿no? Porque pensar que el mundo es Londres, pues está canijo, pero pero eso es lo que plantean. Claro. Sí. Si me permites que haya que meter la cuchara, Julio, abonando a este tema de los intelectuales. Hace poco me llegó un análisis preelectoral de un politólogo, de un analista que yo solía respetar. Dejé de leerlo cuando en su análisis o su referencia a 2018 explicó la victoria de López Obrador por la existencia de un electorado obtuso. Obtuso. Bueno, caray, ese es el problema de una franja de nuestros intelectuales. Yo aquí no quiero generalizar porque creo que sí, a veces el presidente López Obrador generaliza con respecto de los intelectuales. No hay que olvidar que tuvo como amigos cercanísimos a intelectuales del peso Carlos Monsiváis o José María Pérez Gay. Lamentable que hayan muerto hace años y no estén acompañando este proceso, pero creo que a un sector de los intelectuales les gana el odio contra el presidente López Obrador y convirtieron los espacios de debate y de crítica en el muro de los lamentos. Cuando personajes como los que encabezan grupos intelectuales que son más que revistas dicen cosas como que el presidente es petulante, lo ofenden, como decías hace un momento, lo que están diciendo no me da mi lugar, no me toma en cuenta. Eso es lo que están diciendo, por el papel que muchas veces jugaron los intelectuales en el respaldo a los poderosos, o en la labor en la tarea que a muchos de ellos no les parece ingrata de ser el ping-pong del poder, el que lava la carita con agua y con jabón, como dice la canción infantil, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que les está pasando, lo que les pasó a un sector de los intelectuales que ya perdieron la objetividad y la capacidad de analizar, porque su mirada fue nublada por el odio que le tienen a López Obrador y a lo que representa. Y a todo esto podríamos preguntarnos, ¿hay una sola encuesta en la que el presidente López Obrador haya perdido significativamente apoyo popular? ¿Hay alguna sola encuesta en la que el presidente esté abajo de cualquier partido político, incluyendo el suyo? ¿No tendríamos que repreguntarnos entonces si López Obrador sigue teniendo éxito porque le habla
a millones de mexicanos que fueron excluidos durante décadas? Claro, claro. Arturo, pues este domingo se cierra este tramo accidentado, lleno de personajes raros, extraños, con campañas de lo más increíble en términos de como habíamos visto otros de estos procesos, pero ya está ahí. Estamos ya en la parte final del programa y, Alberto Nájar, te pediría una reflexión final, lo que tú quieras decir, exhortar, proclamar, invitar, lo que tú desees rumbo al próximo domingo 6 de junio, por favor, Alberto Nájar. Pues mira, ha habido muchos intentos de una u otra forma porque la gente no salga a votar. Nada más escuchar un ratito en la radio los spots de los opositores pues a la 4T, y hombre, pues son para infundir miedo, ¿no? Son en contra de, y además con manipulaciones, con mentiras, en fin, no aportan absolutamente nada. Yo no he visto nada, ni una sola propuesta de para qué quieren la mayoría parlamentaria esta coalición bizarra, más allá de tener el control del presupuesto, como cínicamente lo confesó Claudio X González. ¿Y para qué quieren el presupuesto? Pues no han tampoco dicho para algún programa, proyecto concreto. Entonces lo que tiende uno a pensar es, pues lo quieren para lo que hacían antes, para quedárselo ellos, ¿no? Entonces yo lo que diría es que es importante, pues que sí, pues todo el mundo tiene que salir a votar, hay que tener todas las precauciones por la pandemia. No hay que hacer caso de todos estos llamados, ni tampoco mucho menos las descalificaciones. Y al final del día, yo creo que es importante que empecemos a pensar ya en el lunes 7 de junio, porque este país va a seguir con o sin la votación, sea cual sea el resultado. Y yo me adelantaría a decir que vamos a partir de, no sé, las 11, 12 de la noche, ya que estén los resultados muy claros, va a empezar el siguiente capítulo, que es El odio embrutece, segunda parte, porque pues no, yo creo que no se van a dar por bien, no se van a ir, pues no van a desaparecer, no se van a ir a su casa, y van a tratar de seguir en la misma dinámica de descalificación. Yo no sé hasta qué punto la desesperación nos va a llevar a cometer alguna barbaridad, yo espero que no, pero bueno, pues de que van a seguir ahí haciendo ruido, dando mucha lata, y las redes sociales de internet atrapadas en esa misma dinámica, pues sí, es el escenario previsible, y cualquier cosita que ocurra, cualquier conflicto postelectoral va a ser magnificado. Entonces, pues sí, hay que prepararnos para el odio embrutece reloaded. Muy bien, gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, lo que tú desees, la reflexión final rumbo al próximo domingo, llamado, invitación, reflexión, observación, lo que tú desees, Juan Becerra Costa. Pues rápidamente, porque además tengo que salir corriendo. Bueno, sí. Pero mira, rápidamente, Julio, el tema de la violencia electoral es algo que tiene que estar en el foco rojo. Hubo, sin duda alguna, pues una estrategia para evitarla, pero muy preocupante, y muestra el alcance de las garras de la delincuencia en nuestro país. Ellos quitan, ellos ponen candidatos a gusto, y pues ya lo decía contigo Guadalupe Correa la semana pasada, Julio, no es algo atribuible al gobierno actual, tampoco es algo nuevo, pero sí ahí está una estrategia de protección a candidatos, mucho mejor que la que se hacía antes, la primera vez que se tiene algo así a través del nivel de coordinación en el país, pero que evidentemente no es suficiente, debido a que candidatos a gobiernos municipales son protegidos de acuerdo con el protocolo por policías también municipales o tal vez estatales, que de nadie es desconocido, no es secreto, están coludidos con grupos criminales. De llamar la atención los homicidios a candidatos del Movimiento Ciudadano en zonas en las que hay disputas entre grupos criminales antagónicos, y es que del Movimiento Ciudadano tenemos, por ejemplo, al gobernador de Jalisco. Él ha sido señalado por nexos con la delincuencia organizada desde que era presidente municipal en Tlajomulco. Estoy hablando pues, de hace, 10 años. Sí. Hay que recordar sobre este asunto el trabajo que hizo Anabel Hernández. Pudo confirmar con fuentes del gobierno de Estados Unidos y de nuestro país que se le seguía la pista a Alfaro, ¿no? Ahora,
A solamente 6 días de las elecciones del 6 de junio, Morena ya sacaron una ventaja de 16 puntos en la intención de voto efectivo en las contiendas para gobernador, por ejemplo, de los estados de Guerrero, Tlaxcala o de Zacatecas. Esto de acuerdo a la encuesta del Financiero, ¿no? Pero yo no he visto que haya, y saco esto a colación, más trabajo relacionado con investigación sobre los crímenes que se han perpetuado en contra de personas que tienen una candidatura. Entonces, pues ya el reto ya no es la estrategia para evitar la violencia, ahora el reto tendrá que ser el que los crímenes cometidos en contra de candidatas y de candidatos no queden impunes, güey. Bien, pues Juan, muchas gracias. Arráncate a lo que tengas que hacer y nosotros aquí una disculpa, me voy corriendo. Sí. Adelante, que te vaya bien. Nos vemos el domingo y gracias, Juan, hasta luego. Nos vemos el domingo. Sí, señor, gracias. Bien, pues Arturo Cano, ya para cerrar tu comentario final, recomendación, señalamiento, advertencia, lo que desees hacer. Pues quizá una cosa dicha con la mayor sinceridad y sencillez que me es permitida, Julio. A mí me cuesta mucho trabajo engancharme con la arenga apocalíptica del PRIAN-RD porque conozco un poquito el país y porque tengo memoria. Y cuando veo dos palabras juntas, me remiten a otras dos palabras. Cuando veo juntas las palabras voto útil, eso para mí se traduce en Vicente Fox. Y así nos fue. Con ese llamado al voto útil, se llevó a la presidencia a un personaje que con trabajos logró una agitada alternancia y nunca una transición y mucho menos un cambio que permitiera desmontar las maldades del viejo régimen del PRI. Entonces, pues creo que habría que hacer un llamado, que cada quien vaya a votar por quien le plazca, a que todo mundo se informe sobre los perfiles de los candidatos en su demarcación, en su distrito, y pues participe, que creo que es la manera como podemos hacer un aporte a este país que ahí va con tumbos y todo, ahí va saliendo de esta crisis pandémica y de los males largamente acumulados. Arturo, pues muchas gracias y buenas tardes por tu participación de hoy y nos vemos el próximo domingo. Gracias, Arturo. Ahí estaremos, Julio, sí. Gracias. Muchas gracias. A ti, Alberto Nájar, igualmente muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en pocos días más. Gracias, Julio. Buenas tardes. Nada más para subrayar el surrealismo de esta elección. Estoy leyendo que el candidato a diputado federal por el Partido Encuentro Social, Carlos Mayorga, el Partido Encuentro Social, considerado de ultraderecha y bueno, vinculado a grupos evangélicos, cerró su campaña en un table dance. Así es pues, para ir a santificarlo, para echar fuera los demonios y las malas conciencias, ¿no, Arturo? Bendecido está el baile. Así es. Muy bien. Gracias y nos vemos pronto.